Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. El impacto. Espadachín y luchador se enfrentaron. Por un lado, estaba Edward vestido con una armadura plateada y un casco, soldando una espada larga con ambas manos. Por otro lado, un metaphysical cuyo cuerpo entero estaba hecho de acero y que balanceaba ambos puños de acero. Dos guerreros que tenían algo que comunicar. La mayor diferencia entre los dos era que la altura del luchador superaba los 30 metros. El clase fortaleza estatua. Si lo comparamos a la fuerza con algo, era un busto de acero con dos brazos. Aunque era mucho más grande que el clase acorazado, su característica era que era extremadamente pequeño en comparación con otras clases fortaleza. Sin embargo, fue un gran error pensar que era más débil que otros. Lo temible era su naturaleza viva y ágil. A pesar de su enorme cuerpo, la velocidad de los golpes desatados por ambos brazos fue tremenda. Si se acercaba a él sin cuidado, los puños de acero, que eran más grandes que el cuerpo humano, volarían como un arma de fuego rápido. Sin poder ver todo fácilmente incluso con clarividencia, terminaría siendo golpeado y aplastado. Cuando se trataba de Edward, a veces golpeaba los puños con la espada larga, y a veces los recibía y los soportaba con la armadura, manteniéndose firme. Su majestuosa figura no era de ninguna manera inferior a los héroes de mundos míticos que desafiaban a terroríficos gigantes sin dudarlo. Así era como le veía a J. Sí, mi señor, corazón negro naipes, de hecho, nadie era superior a Edward cuando se trataba de la capacidad de mantener la línea del frente y enfrentarse al metaphysical. Dado que su maestro se mantuvo firme y solo en el área más peligrosa, AJ y los demás deberían continuar golpeando y alejándose del costado y la parte posterior de la estatua sin ir demasiado lejos. Probablemente porque todos entendieron que el estatua era el más aterrador, no fue a atacar a AJ y a los demás mientras le daba la espalda a Edward. Por supuesto, si fuera y atacara, solo tenían que dispersarse y huir. Creyendo que Lampard de Rampart nunca sería superado, las fuerzas de las artes oscuras podrían atacar a una distancia de hasta 50 metros. El cuartel general británico carecía crónicamente de kuromas talentosos, pero si se acercaban tanto, su potencia de fuego podría usarse dentro de las limitaciones. Seguramente estas eran las tácticas de Edward, la división británica que podía existir únicamente gracias a Edward. Mientras hubiera la pieza más fuerte que era él, el oponente no importaría si fuera un clase acorazado o fortaleza. El comienzo fue magnífico. El frente estaba estable y el daño se hacía de manera constante. Aunque todo lo que fue tallado fue regenerado, la infiltración de Moroja y compañía sería mucho más fácil. Y alrededor de 15 minutos después del comienzo de la batalla un pedido de la división japonesa. Una persona del cuerpo de reserva que sostenía un walkie-talkie en sus manos gritó fuerte. AJ dejó de atacar y preguntó en voz alta. ¿Pasó algo? Ese sí, las fuerzas de desvío japonesas ya fueron aplastadas y el Seven Horn se dirigió hacia el laberinto. Ya aplastadas. Asterisco, jajajajaja, los tipos inútiles, hasta los escolares que ellos mismos miran en menos dan más batalla, era demasiado pronto, aunque no fuera AJ, no pudo evitar chasquear la lengua. No se puede evitar. Edward dijo mientras detuvo fácilmente los puños de acero de la estatua que eran más grandes que él con la espada. Yo me haré cargo de este tipo solo, así que les dejo el Seven Horns a ustedes. Pero, AJ refutó y se abstuvo de decir algo. Ciertamente, no tenían otra opción. Si fuera Edward, podría contener a la estatua por sí solo. Eso fue un hecho absoluto. Dudar de eso era traición. La única pregunta era si podían o no enfrentarse a un clase fortaleza por sí mismos. Si hay cobardes que no pueden luchar y que se van a esconder detrás de mi señor, den un paso adelante mientras puedan. Con una mirada escalofriante en sus ojos,
AJ miró a sus compañeros. Una persona imprudente trató de levantar la mano, pero cuando lo miraron con ojos de perro rabioso, inmediatamente la retiraron. Parece que no hay nadie, en ese caso, síganme. Lideró a todos los hombres y mujeres bajo su mando, dejó a Edward atrás y cambió de dirección. Las fuerzas de las artes oscuras que no podían usar el movimiento divino fueron llevadas por el escuadrón de reserva. Tengo un sentimiento extraño, siempre que AJ luchaba, lo hacía mientras miraba la espalda de Edward, quien peleaba solo en la primera línea. O hacer un ataque de pinza con Edward como en esta batalla con el estatua. Ahora, AJ estaba en un estado en el que su espalda y la espalda de Edward estaban enfrentadas, esta era la primera vez que hacían algo como esto, y de alguna manera, una extraña sensación golpeó su pecho. Si se permitían las palabras arrogantes, parecía como si se confiaran la espalda el uno al otro. Estoy yendo. Corrió por el terreno desagradable y extremadamente húmedo en un suspiro y vio el objetivo delante. El Seven Horns estaba agachado cerca del laberinto. Lo que estaba haciendo era obvio. Las mariposas eléctricas nacían inagotables entre los 7 cuernos de los que se deriva su nombre y se deslizaban dentro del cuerpo a través de las cuevas en la superficie corporal del laberinto. Las llamadas mariposas eléctricas eran soldados que custodiaban al fortaleza. Se dirigían en gran número para matar a Moroja y a los demás que invadieron el centro. Sintió como si le hubieran vertido agua fría, y su moral elevada se desvaneció. En cambio, su campo de visión se puso roja de ira. «Dens prisa». AJ aceleró notablemente. Sus pies corriendo por el barro se ensuciaron mucho. «Espera, AJ-san». De repente, una voz audaz vino de un lado. No sabía a quién pertenecía, pero hablaba mal inglés. «Retírate, estoy apresurada. Escucha mientras corremos, hay un truco para luchar con el clase fortaleza». AJ recuperó el sentido. Cuando se dio cuenta, los Saviors de la división japonesa venían de un lado. Su número no era más de 5. Fueron ellos los sobrevivientes que escaparon de la destrucción. Sin embargo, al mirarlos de cerca, todos le eran familiares. Eran Saviors de luz de rango A, incluido Tabata Katsuye. Tal vez lo resentían en gran medida porque pasaron por la amarga experiencia de ser casi perfectamente aplastados. Los 5 tenían una mirada feroz en sus ojos. Los tipos como estos siempre eran útiles. No tengo tiempo. Que sea breve. AJ escuchó sus palabras sin detenerse. Después de que Tabata emitiera la orden de retiro mientras los 5 iban tras el Seven Horns que se fue, pensaron en la causa de su derrota. Incluso si simplemente lo perseguían sin presionarlo, podrían repetir la misma estupidez. Esperaban una victoria segura y movilizaron una fuerza sin precedentes de 200 personas. Incluso si Suruga Andou no estuviera aquí. Incluso si sus condiciones diferían de las tropas de otros países que estaban protegidos por Edward y Charles. Por supuesto, pensaron que podían hacerlo. Me enorgullece cuando lo pienso, por el contrario, cuando el clase Fortaleza apareció frente a la costa de la prefectura de Yameguchi, vieron la razón por la que Izurugi y los demás lucharon. En ese momento, los Strikers rompieron la orden de retirada y lucharon contra el clase Fortaleza con algunas personas. En otras palabras, eran soldados muertos. Quizás su determinación fue diferente incluso antes de aparecer en la batalla. Esta vez, Tabata y los demás estaban nublados. Me di cuenta de eso demasiado tarde. Tabata miró a los 4 compañeros que permanecían a su alrededor. El espíritu de lucha en los ojos de todos era oscuro y humeante como brasas incandescentes. Si estos ojos fueran hechos por las 200 personas desde el principio. No puedo evitar lamentarme. Tenemos que hacerlo los 5. Solo nosotros 5, lo que queda, es algo que podamos hacer. Tabata lo consideró seriamente. Lo que está en juego es la vida de mis compañeros, mi vida y la vida de todos los demás. Ciertamente pensó desesperadamente. Ayuda, tal vez. Algo le vino a la mente. El número de Strikers era extremadamente pequeño, lucharon con orgullo con el clase Fortaleza en la costa de la prefectura de Yameguchi.
Tabata y los demás tenían superioridad numérica y fueron pisoteados por el Seven Horns de un solo golpe. No es pequeño su número para pelear. Más bien, ¿cómo puede pelear un pequeño número? Ese gigante clase fortaleza y la existencia de insectos que podrían atacar en un área amplia estaban a punto de matar a las fuerzas armadas. Si ese fuera el caso. Ya veo, interesante, al escuchar la explicación resumida de Tabata, AJ sonrió. Mientras corría, miró a sus compañeros y dio una orden. Solo los rangos atacarán. Todos los demás protejan a las fuerzas de Kuromas de los insectos. Incluso las fuerzas de Kuromas darán máxima prioridad a la eliminación de insectos. Si tienen tiempo para ello, ataquen el cuerpo principal, ¿entendido? Colocando las fuerzas de esa manera, de repente aceleró de nuevo. Era un método que le vino a la mente de improviso, pero ella elogió bastante sus propios productos. Hacer que sus aliados se mantuvieran unidos y siguieran las reglas desde el principio y poder arrasar sin restricciones era realmente la elección de AJ. Los que ataquen solo apuntarán a sus piernas. Hagan lo que hace Izurugi. Tabata, quien la acompañó, intervino y AJ lo reconoció. Incluso si las piernas se rompen, se regenerarán, pero si siguen rompiéndolas por un tiempo, deberían poder limitar sus movimientos. Si ese gigante corriera a su alrededor, sería insoportable. El número de rangos A en la división británica como AJ y los demás era de 7 personas. El Seven Horns tenía 6 pies. Los cálculos dicen que 2 personas deberían romper una pierna. Haz un par conmigo. Una mujer de piel oscura corría lado a lado. AJ no recordaba su nombre, pero era Wadatsumi Kaye. Estoy interesada en que Tanjiro gane es el llamado brazo derecho de Sir Edward, punto. No obstaculices mi trabajo, jovencita. Aunque eres mayor. Quiero decir, está bien Nee-san. Pero recuerda esto. Soy Wadatsumi de la sucursal de Akata, por lo que mi nombre es bastante popular. Asterisco, Wadatsumi significa, Dios del mar, punto. No me di cuenta que zona rural es esa. Akata es una metrópoli. Mientras hacían bromas, los 12 miembros más elitistas de ambos ejércitos llegaron a la ubicación del Seven Horns. Sonriendo como si mostrara sus colmillos, AJ dejó que Kaye la acompañara. Sus ojos estaban complacidos. Tenía el olor de un perro rabioso. Los pares se extendían en 6 direcciones. AJ y Kaye estaban a cargo de la pierna delantera derecha. AJ partió la espada de 2 cabezas en 2 desde el principio y cortó el pie en pedazos con ambas manos. Sin soportarlo, el Seven Horns rugió de dolor. AJ, quien fue pateada por la pierna gigante, tampoco la soportó, retrocedió un momento y se preparó nuevamente para cargar. De repente, un escalofrío, una señal de que los ojos compuestos inorgánicos del Seven Horns la estaban mirando. De hecho, el demonio dejó de enviar mariposas eléctricas dentro del laberinto e inundó a los 12 espadachines reunidos a sus pies. Con esto, no debería preocuparme por Moroha por el momento, sin embargo, todavía era demasiado pronto para sentirse aliviado, y con la vista de las mariposas eléctricas que llenaban el cielo hasta su capacidad descendiendo sobre ellas, incluso AJ sintió escalofríos. Romper los pies del cuerpo principal mientras alejaba esas cosas era algo difícil de hacer. Déjame la eliminación de las mariposas, Nee-san. Kaye dobló el látigo de agua y cortó las mariposas eléctricas. Dejando de lado la cuestión de si era sumar su origen, esta era el arma perfecta para esta situación. Con esto, AJ pudo concentrarse en atacar el pie del cuerpo principal. Pero cuando vio que el Seven Horns iniciaba una descarga eléctrica aún mayor, chasqueó la lengua. TCH había más de ellos. Temía que, tal como aconsejó Charles, se produjera un ataque relámpago muy poderoso y de largo alcance. Si era así, no tenía más remedio que saltar y esquivarlo al mismo tiempo que lo disparara. AJ estaba preparada, forzó la vista y miró fijamente los cuernos de su cabeza en la distancia. En ese momento. Asterisco boom asterisco un sonido tan pesado y fuerte que incluso reverberó dentro de ella rugió. Algo voló sobre el cielo lleno de mariposas eléctricas a su capacidad como si lo hiciera pedazos.
Algo parecido a una bala de cañón negra como si estuviera hecha de oscuridad condensada. Golpeó directamente el cuerno más pequeño del Seven Horns. Un sonido explosivo ensordecedor y un sonido estrepitoso resonaron. Frente a los ojos de AJ, que inconscientemente dejó de taparse los oídos, se rompió el cuerno de más de 10 metros de largo y se cayó. ¿Qué? El rugido de un cañón reverberó una vez más y una bala de cañón negro azabache cortó el aire, golpeando y rompiendo el segundo cuerno más pequeño. El inmenso ataque relámpago que había acumulado el Seven Horns también se dispersó antes de ser disparado. ¿Qué diablos había pasado? Normalmente uno pensaría que fue un ataque por medio de las artes oscuras, pero AJ no conocía a un usuario de artes oscuras que pudiera mostrar tal poder de las tropas en la parte trasera. Alguien en la unidad se despertó repentinamente y recordó un poderoso origen. No había forma de que fuera algo tan ridículo. Las artes ancestrales no eran tan simples. Si uno practicara las técnicas que tenía en los sueños una y otra vez en el mundo real, recuperaría la sensación física y finalmente la dominaría. Aparte de AJ, quien de repente lo recordó y tuvo algo de experiencia, llegar al punto de usarlo repentinamente en el acto estaba más allá del sentido común incluso para un sabior. Entonces, ¿qué fue eso? AJ se olvidó de blandir su espada y miró hacia atrás, detrás del campo de batalla. El enjambre de mariposas dejó de atacar a AJ y los demás y voló como nubes y neblina. Ese algo que el Seven Horns no podía soportar pasar por alto también estaba allí. Las fuerzas de reserva en la retaguardia y las fuerzas de Kuroma se separaron de izquierda a derecha sin ningún comando. Se abrieron paso para dejar pasar ese algo. Cuando fue testigo de su identidad, AJ soltó una voz histérica. Eso que apareció fue así de extraño. Para usar un símil, era una tortuga mecánica. Carcasa de acero. Orugas en lugar de extremidades. Y sobresalía una torreta en lugar de un cuello. Algo extraño que solo podría llamarse. Apareció un tanque tortuga con un aire imponente. Avanzó mientras emitía sonidos de orugas varoniles, disparando una bala con un sonido de bombardeo triunfal y rompiendo el tercer cuerno más pequeño. Probablemente porque tenía un altavoz incorporado, se escuchó una voz humana desde el interior del tanque tortuga. Ujo, lo vieron, me vieron siempre acertar en el blanco. Debido a que estoy en el rango de un genio con una sensación de bombardeo, podría ser este el regreso de un artista polifacético aún más grande que Leonardo da Vinci. Verán, esto es algo que deben elogiar, ¿no creen? No tienen más remedio que transmitirlo a las generaciones futuras. Kamekichi Manendowell, que es rival para miles, o algo así. Lo siento mucho por llegar tarde. La escasa movilidad es un punto que deberá mejorarse en el futuro. En cualquier caso, debido al mando imperial de Paris Saint-Germain, yo, el primer caballero, he venido a ayudar. También me disculpo. Pero me gustaría que me perdonaras, el héroe siempre llega tarde, ¿ves? Soy super guau. AJ estaba asombrada. No estaba familiarizada con el nombre de Kamekichi Manendou, pero cuando se trataba del primer caballero de Charles, el misterioso francés Zlatan, eso era imposible. Si ese fuera el caso, entonces esta extraña arma era un golem que él hizo. Un golem tripulado, incluso las cosas fantásticas tenían un límite. Había escuchado que Zlatan fue colocado como cuerpo de reserva durante la sesión informativa, pero pensar que aparecería así. Si tan solo mi señor me hubiera dicho una palabra sobre esto. ¡Qué cruel! Pero eso es bueno. En cualquier caso, fue un poderoso refuerzo. Los compañeros entraron aclamados. Pero AJ de repente se dio cuenta, ¿cómo estás tan tranquilo, saliendo al frente tan descaradamente? Dado que tenía un ataque de tan largo alcance, no había ninguna razón para estar expresamente en la primera línea. Se convirtió en presa de las mariposas. AJ pensó así, pero, no hay nada de qué preocuparse, mi señora. Este es nuestro trabajo como caballeros. Por favor, mira. El tanque tortuga avanzó sin miedo. La imprudencia tenía un límite, pero no iban a detenerse ni a escuchar. En un instante, las veloces mariposas lo invadieron espantosamente en enjambres.
Las personas cercanas al tanque tortuga escaparon repentinamente. Las descargas eléctricas en vivo en forma de mariposa explotaron tan pronto como invadieron al tanque, atacándolo incesantemente cuando llegaron a su fin. Cientos y miles de veces. Estar enjambrado de esta manera no daba ninguna posibilidad de oponerse a él. Te lo dije. AJ se cubrió la cara. Pero, cierta aleación puede recolectar solo los puntos fuertes de múltiples metales y minerales. El tanque tortuga seguía bombardeando solemnemente, sin sentir que le importaba. La resistencia eléctrica de la mica es más de 10-13. No hubo un solo rasguño en la armadura. No nos detendrán a menos que haya 1 billón de ustedes. Ahora es el momento del contraataque. Cruzar espadas con un poderoso y gran oponente ciertamente es el anhelado deseo de un caballero. El honor es lo único que siempre se cruza en mi camino. El tanque tortuga que se hundía dispersó las mariposas eléctricas y arrojó llamas desde la torreta del arma mientras creaba una nube de polvo con las orugas. Esa cosa era tan majestuosa que ya no podía verse como extraña. El bombardeo aumentó tan pronto como se regeneraba un cuerno, ahora 3 cuernos siempre estaban rotos. Probablemente por eso, incluso el número de mariposas eléctricas que nacieron cayó repentinamente. Cucú. Las consecuencias finalmente están llegando, ¿no es así? AJ lo percibió por su sentido del olfato, no por su ojo táctico. Innumerables mariposas eléctricas por delante. La silueta de la muerte detrás. Una postura de ataque de pinzas sin igual. Moroja, quien fue conducido a una situación ineludible, terminó de deletrear caracteres mágicos sin ser perturbado. Lo que nace del agua, vuelve al agua y se derrumba. Soltando un torrente convergente desde la mano izquierda, lo balanceó como si fuera una espada, cortando las mariposas eléctricas. Al mismo tiempo, se dio la vuelta, blandió la espada sagrada en su mano derecha y limpió las garras de la sombra que se acercaban por detrás desde su codo. Mis oídos. La sombra se retorció de dolor. No molestarás a Moroja. Allí, Haruka golpeó su cuerpo con un ataque de embestida y rodó por el suelo para poder llevar a la sombra con ella. Para recompensar su buen juicio, Moroja continuamente disparó artes oscuras de agua con Blas, acabando con las mariposas eléctricas. El número que descendió sobre ellos al principio era absurdo, pero sin seguidores, podrían ser eliminados pronto. No tomó mucho tiempo porque Haruka y Tenake cruzaron espadas con la sombra y la mantuvieron entretenida. Eliminando sus ansiedades, Moroja se enfrentó a la sombra. Sostuvo su espada y la rodeó con Haruka y Tenake. Se quedó inmóvil por un momento y redujo la distancia lenta pero constantemente hacia la sombra, quien hizo que sus hombros subieran y bajaran como si respirara con dificultad. El codo derecho de la sombra que acababa de ser cortado comenzó a regenerarse. Moroja miró la esfera que encajaba en el pecho del espíritu maligno. Al principio era negro puro, pero se había convertido en la mitad, ahora era gris. Comparado con la dureza del clase espíritu maligno sin cabeza que se había reducido aproximadamente al mismo nivel después de comerse todos los feroces ataques de Charles, esto se sentía escaso en ese sentido. Cuando el extremo del codo derecho estuvo completamente regenerado, la sombra lo levantó por encima de su cabeza. Todavía estaban lejos de la sombra. ¿Qué va a hacer? Moroja se puso en guardia. De repente, y ante sus ojos, la sombra clavó su propia garra en su corazón. Escucha, te lo digo, usa cualquier método. Una gran grieta corrió en el núcleo gris. A partir de ahí, Zetane brotó con una fuerza extraordinaria. Una fuerza densa y negativa tan oscura que se podía ver claramente. La sombra llevaba un miasma negro como si siroganes pusieran prane en todo su cuerpo. En primer lugar, déjame escuchar sobre ti ahí. Haciendo que el miasma se balanceara desde todo su cuerpo como una neblina de calor, la sombra se abalanzó sobre Haruka. Haciendo un desbordamiento impresionante que parecía una firme convicción, levantó las garras por encima de su cabeza. No te dejaré hacerlo. Haruka no se dejó intimidar. Después de ver el movimiento de la sombra, se sobresaltó y se enfrentó al enemigo que se acercaba directamente enfrente con una carrera. El momento perfecto para realizar un Go-no-Sen.
La espada de Haruka penetró el núcleo de la sombra antes de que las garras bajaran. Sin embargo, era una imagen secundaria. El corte falló. El cuerpo real de la sombra se dio la vuelta y se interpuso detrás de ella. No, no solo detrás de ella. Las figuras de la sombra que atacaron a Haruka estaban encima de ella, a su derecha, izquierda y pies. Una forma de caminar como esta mezclaba Common y Donrou. Hizo imágenes residuales, atacando al enemigo desprotegido e inmediatamente conectando ataques de clones. La única forma de llamar a eso era técnicas de Edmeonio. La tenacidad del espíritu maligno que hizo sobrecalentar el Setane y que luchó, acortando su vida. Moroha, quien había tratado de cubrir a Haruka inmediatamente, vaciló mientras sostenía su espada. El límite que Moroha podía hacer clones con Donrou era 4. En este momento, el número de sombras que atacaron a Haruka era 5. Se quedó corto por 1. Entonces Haruka sufriría daño. Si fuera así. Al diablo con eso, Moroha trató de correr hacia Haruka para ponerse entre ellos como un escudo. Luego, en el mismo instante en que dio un paso, sus ojos se encontraron con los de Haruka. Sus miradas se cruzaron en el mundo de una fracción de segundo. Suficiente para que sus pensamientos se transmitieran. No te preocupes, el contacto visual de Haruka. Más importante aún, ve por eso, tomando esa intención, Moroha obedeció sin dudarlo. No necesitaba ir a salvarla. En su lugar, las 7 puertas de todo su cuerpo se abrieron por completo y su prane se extrajo especialmente desde el punto debajo del ombligo. El inagotable poder de resorte se vertió en Zaratiga. Al mismo tiempo, ejerció su maná y puso caracteres en forma escrita en el aire. Las 5 sombras se acercaron por 5 lados, vistiendo una fría intención asesina y una devastadora setane. Un cerco como si fuera una palma negra gigante que intentaba aplastar a Haruka. Cálmate, Haruka se dijo a sí misma. Lo importante es el coraje. Es lo que más me falta, ahora debería ser el momento de reunir eso. Si se sintiera intimidada aquí de nuevo, Tekka no la perdonaría. Y sobre todo, no tendré el descaro de enfrentar a Moroha. Una fuerte luz de voluntad se encendió en los ojos de Haruka y el prane de todo su cuerpo se movió como una llama azul y brillante. El ataque de asedio de la sombra se estaba acercando a ella. A este paso, el cuerpo de Haruka terminaría siendo destrozado, ella se habría visto así. Así que a los que la rodean. Haruka creó una imagen secundaria con la forma de caminar como ni escapó antes de ser aplastada por el cerco como si se derramara de sus manos. Como para devolver el favor, el clon se desvaneció, dio la vuelta y se acercó detrás de la sombra. Después de que se obligó a sí misma con 5 clones y se balanceó y falló, miró fijamente la parte posterior de la sombra, que estaba en una postura como si cayera hacia adelante. Pero desnuda tu corazón, y déjame escucharte directamente. La sombra trató de arrancar la carne alrededor de sus hombros, moviendo con fuerza los brazos hacia la espalda, atacando a Haruka. Las garras de ambos brazos se acercaban a ella. A este paso, el pecho de Haruka terminaría perforado, así era como se veía. Así que a los que la rodean. El cuerpo de Haruka, que debería haber sido empalado, desapareció como una niebla. En otras palabras, esto también fue una imagen secundaria. 2 common seguidos. Hasta ahora, no era como si fuera imposible. Sin embargo, en las peleas reales, Haruka no tuvo el coraje de usar su carta de triunfo ni una sola vez. La verdadera Haruka se giró de nuevo frente a la sombra, bajó su cuerpo, se estiró como un resorte y le hizo un corte superior en el estómago con todas sus fuerzas. La postura colapsada de la sombra que atacaba en exceso y usaba la forma de caminar no tenía forma de evitarlo. Un golpe limpio. Pero hubo un error de cálculo. El cuerpo de la sombra era sorprendentemente pesado, no era una sorpresa que los Metaphysicals rompieran las reglas, por lo que el Strength de Haruka especializada en velocidad pudo hacer que flotara solo 1 metro. Tu maestro también te ayudará. Tenake proporcionó protección allí. Pateó a la sombra Sade voladora que bailaba en el aire y la lanzó aún más alto. Haciendo aletear sus extremidades, la silueta voló por el aire.
Esto significaba que incluso una criatura tan tramposa no tenía habilidades de vuelo. Hazlo, Moroja. Mirando hacia arriba, Haruka gritó. Aquí voy. Moroja dio una respuesta corta. La espada sagrada en su mano derecha ya estaba llena del destello más blanco del universo 3D. Las yemas de los dedos de su mano izquierda ya habían terminado de deletrear una frase de una línea. Aleteo, aleteo de alas del fénix. Tan ligero y pálido como chispas. Libérame. Desátame de las limitaciones de la gravedad de inmediato. Artes oscuras de las artes ancestrales de Crease Weight. El peso abandonó el cuerpo de Moroja. El falso dominio del Shinsen. Contuvo la respiración como un corredor de velocidad y salió corriendo. Hizo que su velocidad explotara con Don Row. La figura de Moroja se difuminó muchas veces. Hizo clones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Nadie, ni siquiera Tekka, había llegado a este mundo. ¡Ra! Se disparó. El Ars Magna en la hoja de la espada dibujó 9 rastros de luz blanca. Hacia la sombra que no podía moverse en absoluto en el aire. Así, un dragón de 9 cabezas mostró sus colmillos al cielo. Los 9 Moroja balancearon su espada. 9 cortes a la cabeza, hombro derecho, brazo izquierdo, canilla derecha, muslo izquierdo, costado derecho, tronco, abdomen y corazón negro de la sombra. Todo el cuerpo del espíritu maligno fue cortado completamente. Moroja se elevó al cielo tal como estaba y regresó a un solo cuerpo con una postura de balanceo de espada. Moroja pudo dominar 9 clones reduciendo su propio peso a 0 mediante las artes oscuras. Sin embargo, Decrease Weight también significaba perder el poder de la espada. El crítico de Edward que dijo no tiene sentido no se equivocó. Sin embargo, él no lo sabía. Que ese Moroja que sostenía la espada sagrada Zaratiga en su mano, tenía una carta de triunfo llamada Mars. Era ridículo discutir el poder de la espada, el concepto absoluto que corta cuando se toca. Por lo tanto, la combinación de Decrease Weight, Don Row y Mars. Más tarde, la organización del Caballero Blanco lo nombraría como Artes Ancestrales Yin Yanira. Volvió la sensación de ser arrastrado por la gravedad. Moroja miró fijamente un punto en el aire mientras se entregaba a la caída libre. Del mismo modo, Haruka, Blas y los demás también miraban hacia arriba como si se lo comieran. Por alguna razón, Tenake tenía una expresión reflexiva y señaló ese punto. Hey. Es tu victoria. El lugar donde se reunieron las miradas de todos. La señal de ser cortado en pedazos en el cielo, del cuerpo de la sombra desmoronándose y del corazón negro cortado en 2. Un brillo pálido parpadeó. Moroja ya lo sabía. Era el brillo del alma. Al final, la luz que siguió dispersándose durante un tiempo se reunió en un solo lugar. Como una pintura, tomó la forma de una persona. Parecía un hombre de mediana edad con las mejillas hundidas y los ojos en blanco. Jefe de oficina Casi Baba. Los 2 miembros de la oficina de auditoría interna murmuraron al unísono, sonando nostálgicos. El alma de Casi Baba los miró, extendió su mano, escuchen, comenzó a decir como si hiciera un llamamiento. Estando tenso, Moroja también escuchó con atención. La influencia del demonio fue más poderosa de lo que esperábamos. Incluso cuando confinó a Shibe Akira, no terminó. El remanente que dice ser el rey y los que se llaman a sí mismos, Six Wings, 6 anillos, todavía están operando detrás de escena. Ese, invisible, era uno de ellos. Cada palabra que decía Casi Baba contenía vocabulario que Moroja conocía y no conocía, el significado de ellas estaba y no estaba conectado, y eso era frustrante. Necesitaba escuchar más detalles. Sin embargo, cada vez que Casi Baba hablaba, el brillo que componía su cuerpo flotaba en el aire como si se fusionara con el viento. Por favor, transmitan mi informe. Los menospreciamos severamente. Los Metaphysicals no son de ninguna manera una ocurrencia natural, y su chamán, sus palabras llegaron a su fin cuando el último fragmento de brillantez se desvaneció. Esto es muy serio. Haruka estaba muy perpleja. Pero Moroja movió su cuello hacia la izquierda y derecha.
No se puede evitar. Apuremos nuestra misión. Todos asintieron. Blas se sumergió en la sombra de Moroja y los dos miembros de la oficina de auditoría interna cargaron a la inconsciente Susuara. Gracias, Aimura-kun. Puedes escuchar la continuación de las palabras del jefe de oficina después y tanto como quieras. Le agradecieron. Bueno, no hice esto solo. Moroja respondió mientras miraba a Haruka, Tenake y su propia sombra. Luego dirigió sus ojos hacia las profundidades de la cueva, forzó sus ojos y corrió hacia el lado más oscuro de la Setane. Su camino todavía era sombrío, y las profundidades de las profundidades no se podían ver a través de la oscuridad. Sin embargo, y a diferencia de cuando avanzaban siendo cautelosos acerca de dónde se escondía la sombra, no parecía tan extraño, los humanos se regodeaban con algo calculador. Con Moroja como líder, se dirigieron a la parte central del laberinto. En una fila de nuevo cayó la sombra. En otras palabras, ya no había necesidad de ocultar su posición, podían correr con todas sus fuerzas. Las 5 personas que sobresalían en el movimiento divino corrieron tan rápido como pudieron. Llamar rápido no le hizo justicia. Moroja y compañía se lanzaron como una brisa fresca a través de la cueva donde incluso el aire estaba estancado con la densa Setane. No importaba cuán complicada fuera la bifurcación del camino, los poderes de observación de Moroja leían inmediatamente la ruta correcta. Todos afuera estaban haciendo todo lo posible. La estructura del laberinto se mantuvo estable hasta el final. Hacer esto y llegar a la parte central por fin en poco tiempo no habría sido posible sin la capacidad y la cooperación de todos. Un espacio en forma de sala más ancho que el estadio de artes marciales de la Academia Akane. El aire estaba pegajoso y lleno de Setane, tanto que les hacía sentir como si estuviera girando incómodamente a su alrededor. 100 personas estaban acostadas allí. Pensaron que seguramente Kashiwaba Genichi estaba despierto, pero no se encontró a la persona en cuestión. Inesperadamente, incluso si el alma regresara al cuerpo, era posible que no se despertara de inmediato. Por eso, parecía natural pensar que Teka llegó a tiempo para sacar a Flavie. Moroja lo olvidó por un momento. Blase-san. Entendido. Al ser llamado, Blas emergió de la sombra. Lo que tenía en la mano era una bola de cristal de alta pureza. Un origen tomado de uno de los Elements. En pocas palabras, Moroja había escuchado que era tan efectivo como una cámara de televisión. A través de esto, el estado de la parte central del laberinto ahora se mostraba afuera. Los que lo vieron fueron el dueño de la bola de cristal y la directora Mari. Transportal tenía la limitación de que la escena en la que se abre la puerta debe recordarse claramente. Al ver el lugar real en la imagen no era tan definida. Tendrían que esperar un tiempo. El círculo mágico de Mari apareció como si un manantial brillante brotara del suelo. Ahora, la parte central del laberinto estaba conectada a la ladera de la montaña del monte Amigasa, la parte noroeste del monte Nokohiri, donde habían establecido un lugar de espera y ahora podían ir y venir en ambos sentidos. Te hicimos esperar, Moroja. La primera persona que apareció como si saliera de la formación de luz pálida fue Lesia. Al ver la apariencia segura de Moroja, se sintió aliviada, pero inmediatamente apretó su expresión facial. El sistema de recepción está listo. Ella cargó enérgicamente a todas las personas a las que le sacaron sus almas con Strength y las arrojó al círculo mágico. Fue imprudente, pero se trataba de una emergencia y una carrera contra el tiempo. Mientras se disculpaba en su corazón, Moroja arrojó a las personas que no recuperaron la conciencia al otro lado del círculo mágico. Tan pronto como todos se movieron y terminaron, escaparon usando transportal. Solo Moroja se quedó atrás. Todavía tenía una tarea por hacer. Cuando miró hacia el techo, pudo ver algo como un corazón gigante latiendo. Según lo informado por Flavie. El origen de todos los vasos sanguíneos que recorrían todo el laberinto. Literalmente, no había diferencia con la parte central del laberinto. Si era así, lo destruiría. Scribe se centró en su mano izquierda. En el fondo de su mente, las chispas que fueron obstruidas por algo como una pared desde el interior se dispersaron. Cerró los ojos y cantó.
Danza, danza, dragón, escama de trueno da lugar a truenos y relámpagos azules. Nadie vive para siempre en este mundo. En un momento, un destello, el placer se consume, abandona todo en un abrir y cerrar de ojos. Los que llegan tarde que no se arrepientan. Esta noche es la fiesta de la matanza. Muere, 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 muere la vida y todo cae y muere. La liberación del alma no será fácil. Quita el peso de las finas plumas. Vuela por los cielos y la tierra, y no le des a toda la gente esta sensación o muerte. ¡Qué delicia eres! Magia de relámpago de 9º rango, Thunderbolt Dragon. El dragón de relámpago azul que surgió de la mano izquierda de Moroja, quien observaba cuidadosamente, golpeó con sus colmillos el corazón en el techo, le hizo un agujero, se complació más y subió mientras despejaba el camino. Los truenos extremadamente severos y los atroces sonidos destructivos rugieron por todo Arasaba. Por lo tanto, cualquiera que estuviera parado en el campo de batalla no pudo evitar mirar en la dirección en que se consagró el laberinto. No pudieron evitar prestar atención al monstruo que era tan grande como la montaña rocosa y al dragón azul relámpago que le hizo un agujero desde adentro, salió corriendo como una erupción y se elevó al cielo. Siguiendo al dragón del trueno que desapareció allí, no pudieron evitar mirar con admiración la majestuosa figura de Moroja que volaba alto en el cielo. Bienvenido a casa, Nii-sama. Satsuki estaba encantada. Los protegí seriamente hasta tu regreso, ¿sabes? Satsuki sacó el pecho. Sí, está demasiado lejos, y Tsurugi se puso extasiado. Un tipo que solo puede ser llamativo cada vez. AJ hizo un puchero. Por no hablar de aquellos que no estaban familiarizados con Moroja, se sorprendieron por la forma de su entrada no estándar, incluso sintieron que estaban en presencia de algo sin sentido, más bien, algo divino por primera vez. Tabata Katsuye, quien estaba enfrascado en la batalla con el Seven Horns, fue tocado por el incomprensible y deslumbrante prane de Moroja, se solidificó en esa postura, con el martillo de hierro levantado sobre su cabeza. Eso es. Aimura Moroja, no es así. Podía decirlo de un vistazo. Era del mismo tipo que Suruga Andou. Su figura que lucía prane reluciente de luz blanca en los cielos era como si coincidiera con el sol. Ahora, preparémonos para la caza. Confirmando que Moroja había derrotado al laberinto, Edward se motivó. Una tacleada de hombro golpeó con fuerza el mismo puño de la estatua que lanzó el fuerte puño hacia abajo. Usando Agun, la forma de caminar Tsukuchi. Inmediatamente después de que Edward desapareció, y como si saltaran fotogramas en una película, al momento siguiente se precipitó desde la parte superior de los hombros y pulverizó el puño de acero de la estatua. La estatua le lanzó un puñetazo con la mano opuesta mientras se tambaleaba. Debido al placer de usar Agun, Edward, quien no podía moverse, no tenía forma de esquivarlo. Sin embargo, no tenía ninguna razón para esquivarlo porque estaba vestido con una armadura plateada y un casco. Se recuperó de la rigidez como si nada hubiera pasado, y la otra parte fue aplastada en pedazos con la entrada extremadamente rápida. El laberinto estaba muerto, y la estatua con su línea de setane ya no funcionando, no podía regenerarse. Dandandanda, dadandan, dandadanda dandandanda, dadandaan. El animado Edward cargó una y otra vez mientras tarareaba una melodía. Corrió por detrás de él hacia la izquierda y derecha a una velocidad inconmensurable, lanzando tacleadas y aplastando a la estatua hasta que no quedó ninguna parte sana. En resumen, esta fue la misma idea a la que llegó Tsurugi Jin en el pasado. Sin embargo, esto fue mucho más poderoso y perfecto. Una técnica de poder que hacía que su energía cinética explotara a la velocidad extrema de Agun, transformó el arbusto plateado más duro del mundo en una bala de cañón y se estrelló contra el oponente. El efecto fue excelente porque simplemente no tenía rival. Convirtió la armadura más fuerte en el armamento más fuerte. Por lo general, Edward se mantenía firme en un lugar, cargaba a sus subordinados en la espalda y luchaba mientras los protegía. Por lo tanto, este fue un movimiento prohibido que se impuso a sí mismo y que solo podría usarse en un momento como este. Demasiado lento. Te dije que no me hicieras esperar. Después de confirmar que Moroja había derrotado al laberinto, Charles hizo una mueca hosca. Miró a la anémona de mar que se arrastraba por el suelo desde la plataforma celestial.
repulsivo. No puedo soportar verte más. Puso un hechizo de 5 líneas en forma escrita con los dedos de su mano derecha y de manera similar agitó los 5 dedos de su mano izquierda. Sin embargo, las frases dibujadas en el aire se separaron a izquierda y derecha. Arte oscuro de llamas de quinto rango, Black Hyena. Arte oscuro de hielo de quinto rango, Blizzard Death. Ese encuentro desaparece de una vez. Ordenando con arrogancia, desató la esencia del hielo, las llamas y la destrucción. Como el dios de la muerte con las alas extendidas, llovieron incesantemente sobre la anémona de mar, quemándola y congelándola por completo. Hicieron una combinación química, provocando una explosión de vapor y vaciando al gigante. A pesar de llamarse PSG, el desarrollo simultáneo de dos tipos de grandes magias requería toda su concentración. Y para dispararlas continuamente, agudizó sus sentidos hasta el límite. Una Jack-o'-lantern asterisco se encendió en el ojo derecho de Charles. Asterisco, búsquenlo en Google y lo entenderán mejor si se los explico XD. El ojo izquierdo azul restante estaba fascinantemente teñido de un color rojo. Revelando la verdadera naturaleza del Rouge Blue, atacó y aniquiló incesantemente al extraordinario monstruo gigante. Edward y Charles derribaron a cada enemigo y dispararon el mayor poder que tenían en sucesión. Moroja rugió como si gimiera pesadamente y con una voz profunda mientras veía la situación desde el cenit. Extrajo una gran cantidad de prane, vertió la mayor parte en Zaratiga, lo filtró y lo reemplazó con un poder tremendo. Entonces la hoja de la espada preparada y atesorada brilló brillantemente y más blanca que el blanco. Muy bajo sus ojos, su objetivo, el Seven Horns, permanecía. La espada oscilante brilló un poco. Con eso, terminó. Una sola línea larga, grande e interminable corría por el cielo como si cortara todo el campo de batalla. Fue la forma del alma de Moroja lo que redujo incluso el concepto de distancia. La línea recta corría directamente al centro del cuerpo gigante que superaba los 300 metros. Como si se cortara en dos de un solo golpe. El clase Fortaleza, cuyo cuerpo era grande y no tenía habilidades de evasión, era solo un objetivo para el Mars de Moroja. Frente al concepto de cortar, la fuerza vital del monstruo que no podía ser derrotado fácilmente por 100 personas era igual a la basura. El desierto y desolado Arasaba ahora estaba envuelto en fuertes vítores. Aclamaron el nombre de los 3 héroes y celebraron la victoria que trajeron nuevamente. Incluso cuando se voltearon hacia el chico que mató al Seven Horns del cielo con un solo golpe, los que agitaron sus manos nunca se detuvieron. Moroja también respondió agitando su mano mientras mostraba signos de vergüenza mientras se abandonaba a la caída libre. Y había otra persona aquí. Me sorprendió en Ekaterimburgo, pero el Moroja que vi hoy también es asombroso. Lesia también estaba saludando a Moroja con la mano. Ella lo miró a lo lejos, admirada. Quería sumergirse en ese regusto un poco más, pero desafortunadamente no se le permitió. Hey. Ven, dame una mano. Llamado por Haruka, volvió en sí. A mitad de camino del monte Amigasa. El lugar de espera donde solo se instaló una simple carpa, y donde también estaba esperando Mari. Sin un momento de demora, Haruka estaba recostada cuidadosamente y alineando a las personas transportadas. Lo siento. Voy ahora. Yo me ocuparé de este lado, así que te dejo ese. Señalada por Haruka, Lesia estuvo de acuerdo y se movió. Caminando y evitando a las personas que fueron derribadas descuidadamente, las dejó limpiamente una a una desde el final. Aunque fueron extraídas de la parte central del laberinto, no había señales de que se despertaran de inmediato. Por el momento, no había duda de que fueron capaces de protegerlos en un lugar seguro, por lo que luego de esto, la investigación comenzaría a despertar su conciencia. Rezo para que ustedes también se salven. Lesia se lo dijo a sí misma. Entonces sabes lo difícil que es salvar a una persona. Una voz la llamó desde atrás. Al contrario de las palabras, no era un tono de voz que exigía una explicación, sino más bien un tono de voz vago. No era una voz familiar. Debido a su hábito de mucho tiempo, Lesia se dio la vuelta mientras sacaba un cuchillo de su pecho.
Allí estaba una mujer con una expresión facial difícil de leer. Una cara sin límites que parecía querer hacer el efecto de sonido de cara simple. Llevaba el uniforme de combate de la división japonesa, pero estaba segura de que antes no había una mujer así. ¿De dónde viene ella? Por supuesto que lo sé. Normalmente hablando, el acto que hizo Moroja, quien me estaba salvando, fue como un milagro. Además, no puedo hacer nada más que rezar. Lesia respondió mientras la evaluaba, sin bajar la guardia. Dos-chan es una niña amable. ¿Quién es esa? Preguntó y la mujer señaló a Lesia sin dudarlo. Mi nombre es Elena. La gente a mi alrededor me llama Lesia. Pero Dos-chan es más lindo. Lindo. Ya veo. No estoy familiarizada con los matices del idioma japonés, por lo que realmente no sé qué es la ternura, pero lo recibiré con gratitud. Mientras pensaba en conseguir que Moroja la llamara así la próxima vez, puedo escuchar tu nombre, si eso no es un problema. Soy Shiro Yusako. Mis amigos me llaman Nelly. Nelly, creo que es un lindo apodo. Esta es la primera vez que no me preguntan ¿dónde lo conseguiste? Punto. La mujer se sorprendió un poco y mostró algo que se asemejaba a la emoción por primera vez. ¿A dónde pertenece Nelly? ¿Estás segura de que puedes dejar tu asignación? Vine a ver a Marisitten. Ese es mi papel. A su encuentro. Ese es un nombre del que no tengo ni idea, pero ¿de quién es el apodo? Es el apodo de Simon Mari. Es una mujer aterradora como el dios de la guerra, esa es la razón de Marisitten asterisco punto. Asterisco, Marisitten significa Marisi en budismo, ya que es el dios budista de la guerra. Ella es una persona amable como una madre cariñosa, entonces ¿por qué es Marisitten? ¿Será que hay dos Simon Mari? Nelly inclinó la cabeza hacia un lado. He oído que ahora es la directora de la Academia Akane. Si ese es el caso, entonces es la misma persona que conozco. Ya veo, Marisitten. Para Lesia, la impresión que causó la palabra sonó misteriosa. Se podía decir que el apodo coincidía con la misteriosa sonrisa que Mari mostraba a menudo en su rostro. Sin poder entender esto y aquello de la mujer aterradora, abandonó el tema. Me gustaría ver a Marisitten. Entendido. La llamaré, así que espera. Dos-chan es una niña amable después de todo. Realmente no. Sin sentirse mal por ser elogiada, Lesia giró sobre sus talones y fue a llamarla. Mari estaba sentada en una silla plegable debajo de la tienda, estaba en una discusión con la anciana de Les Elements. Marisitten Dono. Una mujer llamada Nelly quiere verte. Tan pronto como lo dijo con una actitud casual, Mari palideció su rostro. Lesia se sorprendió. Ella era una mujer adulta que siempre estaba compuesta. Era inusual para ella tener una cara como esta. ¿Dónde está ella? Por aquí. Cuando se le preguntó con una mirada terrible y amenazante, Lesia la vio mientras se sentía intimidada. El rostro de Mari, que se enfrentaba a Nelly quien la esperaba, era como si hubiera visto un fantasma. Lesia no sabía qué tipo de relación tenían estas dos. Mucho tiempo sin verte. Marisitten. Shiro-san, Mari parecía que no podía hablar por un momento. Estabas viva, ¿cómo? Escuchaste que fui purgada por Suruga Andou, ¿verdad? Lesia siguió siendo una espectadora, pero se sorprendió por las palabras que inevitablemente salieron. Oh, ya veo, fuiste derrotada por el anciano, entregada a la división japonesa, sentenciada a la pena capital por la aprobación del jefe de división Suruga. ¿Cómo crees que me sentí al escuchar eso? Mari se despeinó el cabello y gritó. Es una completa mentira. Una mentira peón, mentira. Suruga Andou es un mentiroso peón. Estoy viva. Tengo piernas. Nelly se levantó a la defensiva el dobladillo de su uniforme de combate y expuso sus muslos. Al ver esa actitud de hago las cosas a mi manera, Mari luciendo molesta y afligida con eres ese tipo de persona, Shiba-kun está vivo. Está vivo y coleando. ¿Dónde está él? Eso es un secreto. Quería saludar a Marisitten, pero le tenía miedo a esta chica, así que vine yo. Nelly señaló una vez más a Lesia.
Porque 2chan es la devoradora de hombres, punto. ¿Qué sentido tan cruel para nombrar tenía? A pesar de que Lesia estaba encantada porque la llamó con un lindo apodo. Ella se sintió traicionada. Soy Lesia. Ella objetó con voz apagada. ¿Prefieres Taa-chan? No hagas una mueca como esa. Incluso si me comes, no soy deliciosa, ¿sabes? Tendrás malestar estomacal. Ya sea que se burlara de ella o lo dijera en serio, el tono y la expresión facial de Nelly eran ilimitados, como si fueran imposibles de comprender. Le diré que Marisiten parece estar bien. Ese sombrero te queda muy bien. Al verla darles la espalda y despedirse, tuvo dificultades para decidir qué hacer. Si era Lesia, era fácil reprimir una espalda tan indefensa. Sin poder discriminar claramente si era un enemigo o no, tomar una acción tan violenta hacia ella la hizo dudar. Gracias por venir y presentarte. Mari pareció dejarla ir sin decir nada. Entonces Lesia relajó los hombros. Cuando Nelly desapareció por completo entre los arbustos, Mari dejó el sombrero puntiagudo. Debido a que las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos, Lesia la acarició con manos suaves. Hey Elena-san, puedes mantener esto en secreto para todos. Mi boca está bien cerrada. Gracias. Con eso, Mari terminó mordiéndose la lengua. Ella solo siguió mirando su sombrero. Al final, ella no sabía quién era esa mujer llamada Nelly y cuál era su relación con Mari. El ambiente no era agradable para preguntar de forma amistosa. Sin embargo, incluso Mari pareció notar que Lesia tenía una mirada inquisitiva. Ella solo le dijo una cosa. Este sombrero, me lo dio ella. El sombrero de Mari se había convertido en su marca registrada, siempre se lo ponía en la cabeza. ¿Qué tipo de persona era Nelly quien le dio eso? El misterio se hizo cada vez más profundo. Sin embargo, incluso la tranquila e insociable Lesia podía entender lo que pensaba Mari sobre Nelly.